Sobre el simbolismo de la Navidad. Es claro que este es un evento maravilloso sobre el cual urge meditar profundamente. El sol cada año realiza un viaje elíptico que comienza desde el 25 de diciembre en adelante. Luego regresa otra vez hacia el polo sur, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso, precisamente, vale que reflexionemos en su honda significación. Por estos tiempos comienza el frío aquí en el norte, debido precisamente a que el sol se está alejando hacia las regiones australes. Y el 24 de diciembre el sol habrá llegado al máximo en su viaje hacia el sur. Si no fuera porque el sol avanza hacia el norte, desde el 25 de diciembre en adelante, moriríamos de frío. La tierra entera se convertiría en una mole de hielo y perecería realmente toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos en el acontecimiento de Navidad. El Cristo Sol debe avanzar para darnos su vida. Y en el equinoccio de la primavera se crucifica en la tierra. Entonces se madura la uva y el trigo. Es precisamente en la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión, muerte, para luego resucitar. La Semana Santa es en primavera. El sol físico no es más que un símbolo del sol espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos adoraban al sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al sol físico, no. Se le rendía culto al sol espiritual, al sol de la medianoche, al Cristo Sol. Incuestionablemente es el Cristo Sol quien debe guiarnos en los mundos superiores de conciencia cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fuera del cuerpo físico a voluntad es guiado por el sol de la medianoche, por el Cristo cósmico. Es necesario aprender a conocer los movimientos simbólicos del sol de la medianoche. Él es quien guía siempre al iniciado. Él es quien nos orienta. Él es quien nos indica lo que debemos y no debemos hacer. Estoy hablando, pues, en el sentido esotérico más profundo, teniendo en cuenta que todo iniciado sabe salir del cuerpo físico a voluntad,
Que eso de no saber salir a voluntad, eso es propio de principiantes o de gentes que hasta ahora están dando los primeros pasos en estos estudios. Desde que uno pues está en la senda tiene que saber guiarse por el sol de la medianoche, por el Cristo Sol. Aprender a conocer sus señales, sus movimientos. Si uno lo ve, por ejemplo, hundirse allá en el ocaso, ¿qué nos está indicando? Sencillamente que algo debe morir en nosotros. Si uno lo ve surgir por el oriente, ¿qué nos dice eso? Que algo debe nacer en nosotros. Cuando salimos bien en las pruebas esotéricas, Él brilla en toda su plenitud en el horizonte. El Señor nos orienta en los mundos superiores. Y uno tiene que aprender, pues, a conocer sus señales. Dupuy y muchos otros han estudiado el maravilloso acontecimiento de Navidad. No hay duda, y eso lo reconoce Dupuy, de que todas las religiones de la antigüedad celebraron la Navidad. Así como el sol físico avanza hacia el norte para dar vida a toda la creación, así también el sol de la medianoche, el sol del Espíritu, el Cristo Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a cumplir con sus mandamientos. En las Sagradas Escrituras, obviamente, se habla del acontecimiento solar y hay que saberlo entender entre líneas. Cada año se vive en el macrocosmos todo el drama cósmico del Sol. Cada año, repito. Téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo, vivir todo su drama de la vida, pasión, muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será, es decir, en todo lo creado. Así es como todos recibimos la vida del Cristo Sol. También es cierto que cada año el Sol al alejarse por las regiones australes nos deja aquí en el norte tristes, pues Él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas de invierno son fuertes. Tiempo de Navidad, los días son cortos y las noches largas. Vamos reflexionando en todo esto y conviene que entendamos lo que es ciertamente el drama cósmico. Si hace necesario que en nosotros también nazca el Cristo Sol. Él debe nacer en nosotros. En las Sagradas Escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde Él nació. Ese establo de Belén está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente en este establo interior moran los animales del deseo, todos esos yoes pasionarios que cargamos en nuestras psiquis. Eso es Belén mismo es un nombre esotérico. En tiempos en que el gran Kabir Jesús vino al mundo, la aldea de Belén no existía. De manera que eso es completamente simbólico. Bel es una raíz caldea que significa torre del fuego.
De manera que, propiamente dicho, Belén es torre del fuego. ¿Quién podría ignorar que Bel es un término caldeo que corresponde precisamente a la torre de Bel, la torre del fuego? Sí, pues Belén es simbólico, completamente. Cuando el iniciado trabaja con el fuego sagrado, cuando el iniciado elimina de su naturaleza íntima los agregados psíquicos, cuando de verdad está realizando la gran obra, indubitablemente ha de pasar por la iniciación venusta. El descenso del Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico, humano, de gran trascendencia. Tal evento corresponde en verdad a la iniciación venusta. Desafortunadamente, no se ha entendido realmente lo que es el Cristo. Muchos suponen que el Cristo exclusivamente fue Jesús de Nazaret, y están equivocados. Jesús de Nazaret como hombre, o mejor dijéramos, Yeshua ben Pandirá, como hombre, recibió la iniciación venusta, lo encarnó. Mas él no es el único que haya recibido tal iniciación. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de todos, también lo encarnó. Juan el Bautista, a quien muchos consideraban como el Cristo, el ungido, incuestionablemente recibió la iniciación venusta, lo encarnó. Los gnósticos bautistas aseguraban que en la Tierra Santa que el verdadero Mesías era Juan y que Jesús era tan solo un iniciado que había querido seguir a Juan. Habían por esos días disputas entre los bautistas y los gnósticos esenios y otros. Así pues que debemos entender al Cristo como es, no como una persona, no como un sujeto. El Cristo está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. El Cristo en esoterismo auténtico es el Logos solar, representado por el sol. Ahora comprenderemos por qué los incas adoraban al sol, los náhuatl le rendían culto al sol, los mayas lo mismo, los egipcios idénticamente, etc. No se trata de la adoración a un sol físico, no, sino a lo que se oculta tras de ese símbolo físico. Obviamente si adoraba era el Logo solar, al segundo Logo. Ese Logo solar es unidad múltiple perfecta. La variedad es unidad. En el mundo del Cristo cósmico, la individualidad separada no existe. En el Señor
todos somos uno. Me viene a la memoria en estos instantes cierto experimento, dijéramos, esotérico, realizado hace ya muchos años. Entonces, sumergido en profunda meditación, logré ciertamente el samadhi, el estado de mantilla o éxtasis, como se le denomina en el esoterismo occidental. Deseaba yo por aquella época saber algo sobre el bautismo de Jesús el Cristo. Pues bien sabemos que Juan le bautizó. Fue profunda el estado de abstracción. Logré el perfecto dharana, o sea, concentración, el dhyana, dhyani, meditación, y al fin conseguí el samadhi. Yo me atrevería a decir que fue un mahasamadhi, porque abandoné perfectamente los cuerpos físico, astral, mental, causal, búdico y hasta el átmico. Conseguí pues retrotraer mi conciencia en forma íntegra hacia el logos. Así pues, en ese estado logoico, como un dragón de sabiduría, hice la correspondiente investigación. De inmediato me vi en la Tierra Santa, dentro de un templo. Pero cosa extraordinaria, me vi a mí mismo convertido en Juan el Bautista, con una vestidura sagrada. Vi cuando a Jesús lo traían con su vestidura blanca, su túnica blanca. Dirigiéndome a él, le dije: Jesús, desvístete de tu túnica, de tu vestidura, porque voy a bautizar. Después saqué de entre un recipiente un poco de aceite de ese de olivos, le conduje al interior del santuario, lo ungí con aceite, le eché agua, recité los mantras o ritos. Posteriormente ya el maestro se sentó en su silla aparte. Yo guardé todo nuevamente, lo puse en su lugar y di por terminada la ceremonia. Pero yo me vi a mí mismo convertido en Juan. Claro, una vez pasado el éxtasis, Shabbat, me dije: ¿cómo va a ser posible que yo sea Juan el Bautista? Ni remotamente, yo no soy Juan el Bautista. Me quedé bastante perplejo, dije: voy a hacer ahora otra concentración, pero ahora no me voy a concentrar en Juan, voy a concentrarme en Jesús de Nazaret. Entonces escogí como motivo de la concentración al gran maestro Jesús. El trabajo fue largo, dispendioso. La concentración se fue haciendo cada vez más profunda. Pronto pasé del dharana, concentración, al dhyani, meditación. Y del dhyani pasé posteriormente al samadhi, o sea, al éxtasis. Un nuevo esfuerzo supremo
me permitió desvestirme de los cuerpos físico, astral, mental, causal, búdico, átmico, hasta retrotraer mi conciencia, absorberla en el mundo del logos solar. Y en tal estado, queriendo saber sobre el Cristo, Jesús, me vi a mí mismo convertido en el Cristo Jesús, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, me vi vestido con la vestidura sagrada, llegando ante Juan en aquel templo. Entonces Juan se dirige a mí, me dice: Jesús, quítate tu vestidura porque voy a bautizar. Se cambiaron los papeles. Ya no me vi convertido en Juan, sino en Jesús. Y recibí el bautismo de Juan, tal como lo he dicho. Pasado el sábado y regresado al cuerpo físico, vine perfectamente a evidenciar con toda claridad que en el mundo del Cristo cósmico todos somos uno. Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes allá en el mundo del Logos, me hubiera visto convertido en cualquiera de ustedes viviendo la vida de ustedes. Es que allí no hay individualidad, ni personalidad, ni yo. Allí todos somos el Cristo, allí todos somos Juan, allí todos somos el Buda, allí todos somos uno. En el mundo del Logos no existe la individualidad separada. El Logos es unidad múltiple perfecta. Es una energía que bulle y palpita en todo lo creado, que subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrón, de todo protón, que se expresa vivamente a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Bien, he hecho esta aclaración, síntesis, con el objeto de especificar mejor el acontecimiento de Belén. Cuando un hombre está debidamente preparado, pasa por la iniciación venusta, pero debe estar debidamente preparado, claro. Y en la iniciación venusta consigue la encarnación del Cristo cósmico en sí mismo, dentro de su propia naturaleza. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del Salvator salvante. El Cristo íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro están equivocados. El Cristo debe venir ahora desde adentro. La segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que él dijo: si oyereis que a alguien diciendo en la plaza pública está el Cristo, no creáis. Y si os dijeres está allí en el templo predicando, no creáis. Porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara diciendo: de su virtud tomamos todos gracia por gracia. Entonces, hay documentación. Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al Jesucristo interior, al Jesucristo íntimo,
que debe surgir desde el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, puede decirse que posee la vida eterna. Solo Él puede sacar a nuestra alma del Hades. Solo Él puede verdaderamente darnos vida y dárnosla en abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo. Eso es grandioso. Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús es alquimista y cabalista. Se dice que 3 reyes magos vinieron a adorarle, guiados por una estrella. Ese pedazo no se podría entender francamente si no se supiera alquimia, porque es alquimista. ¿Cuál es esa estrella? ¿Cuáles son esos reyes magos? Yo les digo a ustedes que esa estrella no es otra que la del sello de Salomón, la estrella de 6 puntas, símbolo del logo solar. Obviamente el triángulo superior representa a qué? Representa el azufre, es decir, el fuego. ¿Y el inferior qué representa en alquimia? El mercurio, el agua. ¿Pero a qué clase de agua se refieren los alquimistas? Dicen ellos, al agua que no moja, al húmedo radical metálico. En otros términos, al exiogeharí, al esperma sagrado. Indubitablemente mediante la transmutación de las secreciones sexuales se elabora esa agua extraordinaria. Las aguas puras de Amrita, el mercurio de la filosofía secreta. Bien vale la pena que nosotros meditemos en el sello de Salomón. Ahí tienen ustedes el triángulo superior, representación vívida del azufre, y el inferior, representación vívida del mercurio. Quiere decir que el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, debe en nosotros fecundar a la materia caótica para que surja la vida. Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta. Indubitablemente resulta un poco difícil entender la cuestión de la estrella de Belén si no apelamos al sello de Salomón y a la alquimia. Repito, el mercurio es la alma metálica del esperma sagrado. El azufre es el fuego sagrado del Kundalini en el ser humano. Entendido eso, podemos aclarar algo más. Debe el azufre fecundar al mercurio, que con el mercurio fecundado por el azufre podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco el sello de Salomón, ni la estrella pues que apareció a los reyes magos. Aquí tenemos para mejor explicación los 3 mercurios. Primero, esto es lo que los alquimistas denominan azogue en bruto, o sea, el esperma sagrado propiamente dicho.
Este segundo mercurio es precisamente el alma metálica del primero. Mediante la transmutación del esperma se convierte esta en energía. A esa energía sexual se le denomina alma metálica del esperma. Y la tercera es la más importante. Es precisamente el famoso un poco complicadito y difícil de entender, pero si ustedes ponen atención podrán siquiera forjarse una idea. Me piden que les explique lo que es la Navidad y tengo que explicarla como es o no explicarla. Incuestionablemente, lo primero que tenemos es el asombro bruto, el esperma sagrado. Segundo, la energía sexual, resultado de la transmutación del esperma. Tercero, el mercurio, o sea, el mercurio fecundado por el azufre, o en otros términos, la energía sexual ya fecundada por el fuego sagrado. Mezcla, pues, de energía y fuego que sube por la espina dorsal para llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Este tercer mercurio es el arché de los griegos. De manera que en el arché hay sal, hay azufre, hay mercurio. Eso es obvio. Allá arriba en el macrocosmos, la nebulosa, por ejemplo, está compuesta de sal, azufre, mercurio. Ahí hay arché. Eso es el arché de los griegos. De allí salen las unidades cósmicas. Aquí abajo nosotros necesitamos fabricar el arché. ¿Cómo? Mediante la transmutación de ese arché, que será un compuesto de sal y azufre, de mercurio, nacerán los cuerpos existenciales superiores del ser. Si alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, se convierte en un hombre de verdad. Eso es obvio. Y recibe sus principios anímicos y espirituales. Claro, en principio no tenemos sino el asombro bruto, que hay que transmutarlo. Es decir, las expresiones sexuales, que hay que transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en energía. Esa energía se denomina mercurio, alma metálica del esperma. Esa energía sube por los cordones espermáticos del cerebro. Posteriormente, esa energía une sus polos positivo y negativo en el coxis, cerca del tribenio, y entonces surge el fuego. Fuego hace fecunda a tal energía. Fuego mezclado con tal energía sube por la médula espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio fecundado por el azufre viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Primero se formará el cuerpo astral, segundo se formará el cuerpo de la mente y tercero se formará el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Es decir, se convierte en un hombre de verdad. Sí, pues eso es indispensable. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del ser es una cosa, y llevarlos a la perfección es otra cosa diferente. Incuestionablemente, la sal, el azufre y el mercurio es la base de todo. Donde quiera haya materia, hay sal. Toda materia se reduce a la sal, y toda sal puede ser convertida en oro. Así pues, los cuerpos existenciales superiores del ser vienen a ser una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal de cualquiera de esos cuerpos, mediante la acción combinada del azufre y del mercurio, se convierte en oro. Convertir tales cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería lo indicado. Y esa es la gran obra. Pero no se podría realizar tal prodigio si no recibiera uno una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa
consiste en la Navidad del corazón. Debe nacer el Cristo del corazón del hombre para que se pueda realizar esa gigantesca labor. ¿Cuál es la de transformar los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro? Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de estos, el cuerpo astral. Imaginemos a una persona que tiene un cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede moverse con él consciente y positivamente, cuando puede viajar de un planeta a otro con el mismo. Imaginemos una persona que tiene ese cuerpo astral, pero que está trabajando para convertirlo en un vehículo de oro puro, es decir, que quiere perfeccionar. No podrá hacerlo sin eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes, y el azufre arsenicado, es decir, los átomos sanguinolientos de la lujuria. Obviamente necesitará ayuda. Si consigue eliminar el mercurio seco, el azufre arsenicado o azufre venenoso, entonces su cuerpo astral se convertirá en un vehículo de oro. La labor es difícil. Afortunadamente el Cristo íntimo interviene y ayuda a eliminar todo ese mercurio seco y ese azufre venenoso o arsenicado. Y al fin, como resultado de su trabajo, el vehículo se convierte en un cuerpo de oro. Mas antes de convertirse el cuerpo astral en un vehículo de oro precioso, forzosamente tendrá que pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el color negro, por el cuervo negro, dado por Saturno. ¿Por qué? Porque el iniciado habrá de entrar en un franco trabajo de muerte. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva en su cuerpo. Y eso es muerte, por uno. Hasta conseguir el color blanco, que es fundamental. Obviamente ese color blanco está representado por la paloma blanca. A los iniciados de Egipto se les ponía el koftar, o sea, la vestidura de lino blanco, para representar pues la castidad, la pureza. Después, el tercer símbolo es el águila amarilla. Recibe el iniciado el derecho a usar la túnica amarilla. En el cuarta fase del trabajo, el iniciado pues recibe la púrpura. Cuando recibe la púrpura, ya su cuerpo astral ha quedado convertido en un vehículo de oro puro, de la mejor calidad. Pero el jefe de todo ese trabajo alquimista es precisamente el Cristo íntimo. Los sabios dicen que la sal, el azufre y el mercurio son los instrumentos pasivos de la gran obra. Que lo más importante, dicen ellos, es el magnés interior. Ese magnés citado por Paracelso no es otra cosa sino el Cristo íntimo. Señor, él debe realizar en verdad toda la gran obra. He citado como ejemplo el cuerpo astral, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los cuerpos existenciales superiores del ser. Tal labor, sin el magnés interior de la alquimia, sería algo más que imposible. Por eso es que, incuestionablemente, al comenzarnos la gran obra, debe encarnar a Cristo íntimo. Él nace en el estado de nuestro propio cuerpo. Y dentro tenemos todos los animales del deseo y las pasiones interiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través del ascenso de los grados, convertirse en un hombre entre los hombres, que se cargue de todos nuestros
procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar como un cualquiera entre cualquiera. Siendo el Cristo un ser tan perfecto que no es pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desconocidos. Esa es la cruda realidad de los seres. Pero va creciendo, se va desarrollando. A medida que va eliminando en sí mismo los elementos indeseables que llevamos dentro. Es tanta su integración con nosotros mismos, se echa toda la responsabilidad sobre los hombres. Se ha convertido en un pecador como nosotros, siendo que él no es pecador. Sintiendo en carne y hueso las tentaciones, viviendo como cualquiera. Y así poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestro servicio, no como algo ajeno, sino como propio de él, se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismo. Eso es precisamente lo maravilloso. Si no fuera así, sería imposible pues realizar la gran forma. Es el que tiene que eliminar todo ese mercurio seco y todo ese azufre venenoso para que los cuerpos existenciales y superiores del ser puedan convertirse en vehículos de oro fino, oro de la mejor calidad. Claro está. Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado eso por el cuerpo negro de la muerte. Es la obra de Saturno, simbolizada por aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera, en el mundo astral. La paloma blanca sigue después, y es decir, el momento en que ya habiendo desintegrado a todos los dioses del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica de lino blanco, la túnica del Ptah egipcio, o la túnica de Isis. Claro que está representada, como dije, por la paloma blanca. Es el segundo de los reyes, el rey blanco. Se ha avanzado mucho hacia la perfección del cuerpo, parecería el cuerpo, el color amarillo, en el mismo, y el derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el águila amarilla. Esto nos recuerda al tercero de los reyes magos, el de raza amarilla. Por último, la corona de la obra es la púrpura. Cuando un cuerpo, sea el astral, el mental, el causal, etc., ya es de oro puro, se recibe la púrpura de los reyes, porque se ha triunfado. Es la púrpura que todos los tres reyes magos, como reyes, llevan sobre sus hombros. De manera que ahí ven ustedes que los tres reyes magos no son, como muchos creen, tres personas. No, señor, son los colores fundamentales de la gran obra. Y el Jesucristo es íntimo y de adentro. Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua es Salvador. Y como Salvador, nuestro Yeshua particular tiene que nacer en este establo que llevamos dentro para realizar la gran obra. Él es el magnes interior del laboratorio alquimista. El gran maestro debe surgir pues en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo más duro pues para el Cristo íntimo, cuando ha nacido en el corazón del hombre,
es precisamente eso del drama cósmico. Su Via Crucis. En el Evangelio aparecen las multitudes pidiendo la crucifixión del Señor. Esas multitudes no son de ayer, de un remoto pasado, como suponen las gentes, de algo que sucedió hace 1975 años. No, señores, esas multitudes están dentro de nosotros mismos. Son nuestros famosos yoes. Dentro de cada persona habitan miles de personas. El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy codicioso. Es decir, cuántos defectos tenemos. Y cada defecto es un yo diferente. Estoy hablando aquí de esta manera, de este modo, sencillamente porque veo que los hermanos que están aquí en su mayoría son ya instituciones. Ahora algunos visitantes, pero los visitantes no entienden el discurso, pero en realidad, de verdad, como todos son de la institución, pueden hablar de este modo. Es claro que esas multitudes interiores que tenemos, que son nuestros famosos yoes, son los que gritan crucifixia, crucifixia. En cuanto a los tres traidores, ya sabemos que en el Evangelio crístico son Judas, Pilatos y Caifás. ¿Quién es Judas? El demonio del deseo. ¿Quién es Pilatos? El demonio de la mente. ¿Quién es Caifás? El demonio de la mala voluntad. Pero hay que aclarar un poquito, hay que especificar esto para que se vaya entendiendo. Judas, el demonio del deseo, cambia al Cristo íntimo por 30 monedas de plata. 3 más 0, 3. Esa es la adición cabalística. Es decir, lo cambia por cosas materiales, por la moneda, por los licores, por el lujo, por los placeres animales, etcétera, etcétera. Lo vende. En cuanto a Pilatos, es el demonio de la mente. Ese siempre se lava las manos, nunca mínima culpa, jamás. Para todo encuentra una evasiva, una justificación. Jamás se siente culpable. Realmente todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre justificados. Jamás nos creemos culpables. Hay personas que me lo han dicho a mí: Señor, yo creo que soy una persona buena, yo no mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso. Es decir, dechados de virtud, perfectos, según ellos. Y no, digo yo, ante tanta perfección, goodbye. De manera que miremos las cosas como son en su crudo realismo. Ese Pilato siempre se lava las manos, nunca se considera culpable. Y en cuanto a Caifás, yo francamente considero que es el más perverso de todos. Piensen ustedes en lo que es Caifás. Cristo íntimo nombra muchas veces a un sacerdote, a un maestro, a un iniciado, para que guíe a sus ovejas, para que las apaciente. Le entregue el mando, lo pone al frente de una congregación. Y el tal sacerdote, o el tal maestro, etcétera, o el iniciado, en vez de guiar a su pueblo sabiamente, vende los sacramentos, prostituye el altar, fornica con las devotas, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión: traiciona al Cristo. Eso hace Caifás. Doloroso eso, ¿verdad? Horrible, es una traición de lo más sucia que hay. Y no hay duda, son muchas las religiones que en el mundo se han prostituido. Son muchos los sacerdotes que han traicionado al Cristo.
No me refiero a tal o cual secta, no. Todas las religiones del mundo. Inclusive pues, grupos esotéricos dirigidos por verdaderos iniciados. Sino estos iniciados muchas veces traidores han traicionado al Cristo vivo. Todo escrito lo hace, infinitamente todo. Caifás, pues, de lo más sucio. Estos tres traidores llevan al Cristo íntimo, pues, suplicio. Piensen por un momento al Cristo íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de todos sus procesos mentales y emocionales, luchando por salvarlo a cualquiera de ustedes, sufriendo horriblemente sus propios yoes de ustedes, protestando contra él, blasfemando, poniéndole la corona de espinas, azotándolo. Bueno, esa es la cruda realidad de los hechos, el drama cósmico vivido internamente. Al fin el Señor tiene íntimo subir al Calvario, eso es obvio. Y baja al sepulcro. Con su muerte mata a la muerte. Es lo último que él hace. Posteriormente resucita en el iniciado y el iniciado resucita en él. Entonces, la gran obra se ha realizado. Consumatum est. Así han surgido a través de los siglos maestros resurrectos. Pensemos en Hermes Trismegisto. Pensemos en un Moria, gran maestro de la fuerza en el siglo. Pensemos en el conde Cagliostro, quien todavía vive, o en San Germán, que en el año 1939 visitara a Europa otra vez. Este San Germán trabajó activamente durante los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. Sin embargo, físicamente sigue existiendo. Es un maestro resurrecto. ¿Por qué son resurrectos los maestros? Porque gracias al Cristo íntimo lograron ellos la resurrección. De manera que sin el Cristo íntimo, la resurrección no sería posible. Aquellos que suponen que por el solo hecho de morirse físicamente una persona ya tiene derecho a la resurrección de los muertos, pues son en verdad gentes dignas de compasión. No solamente ignoran, hablando esta vez en el estilo socrático, sino que lo que es peor, ignoran que ignoran. La resurrección es algo que hay que trabajarla, y trabajarla aquí y ahora. Y hay que resucitar así, en carne y hueso, y a lo vivo. Inmortalidad hay que conseguirla ahora mismo, personalmente. Esa es la forma como se debe considerar, pues, el misterio crístico. Todo el drama cósmico en sí mismo es extraordinario, maravilloso. Y se inicia en verdad con la Navidad del corazón. Lo que continúa después en relación con el drama, formidable, que tiene que huir a Egipto, que Herodes manda matar a todos los niños y él tiene que huir. Entonces todo eso es simbólico, completamente simbólico. Se dice que Jesús, que José, que María, por ahí en un evangelio apócrifo, hubieron de huir a Egipto y que entonces permanecieron varios días viviendo debajo de una higuera. Esa higuera de esa higuera salía un manantial de agua purísima.
Pues hay que entender. Ceguera representa siempre al sexo, que se alimentaban de los frutos de esa higuera. Son de los frutos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. El agua que corría purísima, que salía de esa higuera, es nada menos que el mercurio de la filosofía secreta. El degollamiento de los inocentes, mucho se ha escrito sobre eso. Nicolás Flamel dejó grabado, pues, en las puertas allá del cementerio de Pálica, dramas, o digo, escenas sobre el degollamiento de los inocentes. ¿Pero qué es esto del degollamiento de los inocentes? Simbólico también y alquimista. Todo iniciado tiene que pasar por el degollamiento. ¿Pero qué es lo que tiene que degollar en uno el Cristo íntimo? Pues sencillamente deben degollar el ego, el yo, el sí mismo. Y la sangre esa por que emana pues del degollamiento es el fuego. Es el fuego sagrado por el que tiene el iniciado que purificarse, limpiarse, blanquear. Todo eso es esotérico, en gran manera. Nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Luego vienen los fenómenos milagrosos del gran maestro. Él caminaba sobre las aguas y sobre las aguas de la vida. Tiene que caminar siempre el Cristo íntimo. Abrir la vista de los que no ven, indicando las palabras para que vean la luz. Abrirle los oídos a los que no quieren oír. Escuchen la palabra. Cuando el Señor ha crecido en el iniciado, tiene que tomar la palabra y explicarle a otros lo que es el camino. Limpiar a los leprosos. Todo el mundo está leproso. Todo el mundo, no hay nadie que no esté leproso. Esa lepra es el ego, el yo pluralizado. Esa es la epidemia que todo el mundo lleva dentro, la lepra de la cual debemos ser limpios. Todos están paralíticos, no caminan todavía por la senda de la autorrealización. Es que el Hijo del Hombre debe, pues, sanar a los paralíticos para que estos se echen a andar rumbo hacia la montaña del ser. Entender el Evangelio en una forma más íntima, más profunda, eso no corresponde a un remoto pasado, eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje que el gran Cabil Jesús trajo a la tierra. En todo caso necesitamos pasar por 3 purificaciones a base de hierro y fuego. Los 3 clavos de la cruz significa eso. Y la palabra INRI dice demasiado. Pues sabemos que INRI esotéricamente es el fuego. Necesitamos pasar por las 3 purificaciones a base de hierro y fuego antes de conseguir la resurrección. De lo contrario, no sería posible lograr la resurrección. El que resucita se transforma radicalmente. Se convierte en un Dios hombre, en un hierofante de la talla de un Buda, o de un Hermes, o de un Quetzalcóatl, etc. Hay que hacer la gran obra. Realmente no se podría entender los 4 evangelios si uno no estudiara alquimia y cábala, porque son alquimistas y cabalistas. Eso es obvio. Los judíos tienen 3 libros sagrados. El primero es el cuerpo de la doctrina, es decir, la Biblia. El segundo es el alma de la doctrina, el
Talmud, donde está pues el alma nacional judía. Y el tercero es el espíritu de la doctrina, el Zohar, donde está toda la cábala de los rabinos. La Biblia, el cuerpo de la doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar Biblia compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es que todas las sectas muertas que se han nutrido hasta la fecha actual con la Biblia interpretada en forma empírica no han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia, quiere decir que ninguno la ha comprendido. Las claves para la interpretación del primer texto son en el tercer libro, que es en el del Zohar, escrito por Simeón Ben Jochai, el gran rabino iluminado. Hallamos las claves para interpretar la Biblia. Entonces es necesario abrir pues el Zohar. Si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar el árbol de la vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el Hijo del Hombre si no estudiamos el árbol de la vida en el Zohar? No es posible. Cuando uno estudia el árbol de la vida, tiene que ahondar en los 10 sefirotes de la cábala hebraica. Esta vez voy a hablar yo de los 10 sefirotes, no de arriba hacia abajo, sino al contrario, de abajo para arriba. Porque como me decía en cierta ocasión a mí el conde San Germán, ahora nos toca a nosotros, en estos tiempos, trabajar de abajo para arriba. Es verdad, no nos queda más remedio porque la humanidad está demasiado materializada. De manera que voy a empezar a hablarles a ustedes sobre el árbol de la vida desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. Primer sefirote pues es Malkut. Pero este Malkut, propiamente dicho, este mundo físico en el que nosotros vivimos, este mundo tridimensional del Cristo, eso es obvio. Científicos pueden conocer la mecánica de los fenómenos, pero ¿qué saben ellos sobre el fondo vital? Absolutamente nada, pero nada. Tomemos un cuerpo físico cualquiera. Descubrimos que está hecho de órganos, está compuesto por órganos, por eso es un organismo. Los órganos a su vez están compuestos de células. Las células por moléculas, moléculas de átomos. Solo en el tercer libro, que es en el del Zohar, escrito por Simeón Ben Jochai, el gran rabino iluminado, hallamos las claves para interpretar la Biblia. Entonces es necesario abrir pues el Zohar. Si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar el árbol de la vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el Hijo del Hombre si no estudiamos el árbol de la vida en el Zohar?
No es posible. Cuando uno estudia el árbol de la vida, tiene que ahondar en los 10 sefirotes de la cábala hebraica. Esta vez voy a hablar yo de los 10 sefirotes. No de arriba hacia abajo, sino al contrario, de abajo para arriba. Porque como me decía en cierta ocasión a mí el conde San Germán, ahora nos toca a nosotros, en estos tiempos, trabajar de abajo para arriba. Es verdad, no nos queda más remedio porque la humanidad está demasiado materializada. De manera que voy a empezar a hablarles a ustedes sobre el árbol de la vida desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. El primer sefirote pues es Malkut. Pero este Malkut, propiamente dicho, es el mundo físico este en el que nosotros vivimos, este mundo tridimensional de los grillos. Eso es obvio. Científicos pueden conocer la mecánica de los fenómenos, pero ¿qué saben ellos sobre el fondo vital? Absolutamente nada, pero nada. Tomemos un cuerpo físico cualquiera. Descubrimos que está hecho de órganos, está compuesto por órganos, por eso es un organismo. Los órganos a su vez están compuestos de células, las células por moléculas, las moléculas de átomos. Y si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los científicos pueden jugar, dijéramos, con la biomecánica de los fenómenos, pero no pueden crear vida. Imposible. Si nosotros ponemos sobre la mesa de un laboratorio las sustancias químicas con las que están compuestos los gametos masculino y femenino, es decir, zoospermos y óvulos, y le decimos a los científicos que fabriquen tales gametos, no niego que puedan hacerlos, fabricarlos. Es posible que con poderosos microscopios los hagan. Pero lo que sí estamos absolutamente seguros es de que jamás van ellos con esos gametos artificiales a crear un organismo humano. Se han creado cohetes que viajan a la luna, aviones supersónicos que han roto la barrera del sonido, pero no han sido los científicos capaces de crear una simple semilla vegetal artificial con posibilidades de germinación. Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, aquel que creara la teoría de la plasmogenia, fabricó la célula artificial, pero fue una célula que nunca tuvo vida, una célula muerta. Se pueden pasar semillas, por ejemplo, de café de una tierra a otra tierra, correcto. También se puede pasar semilla de una persona a otra persona, hacer, dijéramos, inseminaciones artificiales. Todo eso es posible. Pero se está jugando ahí con lo que la naturaleza hizo. Porque vamos a ver si son capaces los científicos de fabricar esas semillas con posibilidades de convertirse en algo vivo. Eso nunca se ha visto, jamás se verá. Conclusión: la vida es algo diferente. El organismo humano necesita de un mesos formativos, como lo dijera don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, para su sostenimiento.
Ese tal mesus formativus es el cuerpo vital o lingam sarira de los indostales, el asiento vital de la célula viva, el yesod de la cábala hebraica. Así como nuestro cuerpo físico tiene para su mantenimiento, su sostenimiento, su conservación, su cuerpo vital, así también lo tienen las plantas, cualquier organismo que tenga vida, y en general lo tiene todo el planeta Tierra. De manera que todo el mundo terráqueo tiene su propia vitalidad, su fundamento vital, su yesod. En ese yesod del mundo terráqueo está la vida del mundo, de nuestro mundo. Ahondando un poquito más, podríamos fijar nosotros la cuestión de la quinta coordenada. Obviamente, más allá del mundo vital, existe el mundo astral. En el mundo astral viven los desencarnados después de que abandonan el cuerpo físico. En el mundo astral encontramos a las columnas de ángeles y de demonios. El mago puede aprender a trabajar en el mundo astral, si esa es su voluntad. Nosotros enseñamos sistemas mediante los cuales es posible entrar en el mundo astral a voluntad. Ese mundo astral es precisamente el Jod cabalístico. Más allá del mundo astral, encontramos el mundo de la mente cósmica, el famoso Netzach de los hebreos. La Tierra tiene mente. La mente cósmica o la mente planetaria está en todo lo que es, ha sido y será. Nuestra propia mente es una fracción de la mente planetaria. Eso es obvio. Que a esa mente planetaria o mundo mental se le denomine Netzach, nada tiene de raro. Es cuestión de nombres. Pero el mundo de la mente ha sido ampliamente estudiado por todas las escuelas de regeneración. Continuando pues en este análisis del árbol de la vida, entramos en el mundo de las causas naturales, el mundo causal. Obviamente el mundo causal es realmente el templo de la fraternidad, de la luz interior, no levantado jamás por manos humanas. En el mundo causal encontramos nosotros las distintas corrientes de causación cósmica. Todo efecto tiene su causa, toda causa su efecto. Toda causa se transforma en efecto y el efecto a su vez se convierte en causa de un nuevo efecto. Así pues, las causas y los efectos están debidamente encadenados. En el mundo causal propiamente dicho, está ese principio del hombre conocido como alma humana. Se le ha denominado Tiferet. Y esto es bastante interesante. El alma humana en sí es masculina. El alma espiritual es femenina. Pero en el mundo de Tiferet encontramos al alma humana, lo que tenemos de humano. Cuando el Cristo
viene a darnos ayuda. El Cristo íntimo. Obviamente habrá pues de surgir en nosotros desde Tiferet, es decir, en el mundo causal, puesto que en el mundo causal están las causas de nuestros errores, y Él tiene que eliminar las causas de nuestros errores. Para que el Cristo cósmico pueda nacer en nosotros, se necesita que se humanice, pues Él es una fuerza cósmica universal, latente en todo átomo del infinito. Para que se humanice, habrá de penetrar en el vientre de la Divina Madre Kundalini. ¿Cómo podría entenderse eso? Pues dentro de nosotros está nuestro Padre que está en secreto. También está nuestra Divina Madre Kundalini. Al desdoblarse, pues, el eterno masculino divino en el eterno femenino, surge la Madre Divina. Ella recibe en su vientre al Logos cuando Él desciende de su elevada esposa. Y nace de ella. Por eso es que se dice de ella que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y es de ella que debe nacer ese niño, Jesús, ese Jesucristo íntimo, o Yeshua particular, que ha de venir a salvar. Surge pues en el alma humana. Cuando alguien recibe la iniciación de Tiferet, él viene pues a expresarse en el alma humana, en el mundo causal. Surge de hecho desde allí, para poder eliminar las causas de los errores, están allí. Mucho más allá del mundo de Tiferet, al mundo de las causas naturales, está Geburah, que es el mundo, dijéramos, del alma espiritual. En budismo riguroso se le llamaría el mundo búdico o intuicional. También se le llama el mundo del alma espíritu. ¿Qué es pues el budismo? En el budismo está nuestra alma espíritu, la Valquiria, la reina de los Ginas, Ginebra, aquella que a Lanzarote escanciara el vino entre las copas delicias de azúcar y de manti. Recordemos nosotros a Dante cuando habla de las dos almas, la que trabaja y esa otra que se contempla en un espejo y que mira y todo. De manera que son dos almas, la una masculina y la otra femenina. Geburah también se le denomina el mundo del rigor, de la ley, de la justicia. Mucho más allá de ese Sefirot, encontramos pues al séptimo de los Sefirot, que es Gedulah. Se le dice también Chesed. Este Chesed es el mundo del íntimo, el mundo de Atman, el inefable. El testamento de la sabiduría antigua dice: antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El íntimo es Atman, el inefable. Chesed. Sí, pues estos 7 Sefiros son, dijéramos, la manifestación. Mucho más allá de estos 7 Sefiros inferiores, vienen los Sefiros superiores. Binah. ¿Pero qué es Binah? Binah es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. En cada uno de ellos. El mundo del Espíritu Santo es formidable, maravilloso, extraordinario. Y más allá del mundo del Espíritu Santo está el mundo del Chomaj, o sea, el mundo del Logos, del Cristo cósmico.
Y muchísimo más allá está el mundo de Ketos, o sea, el mundo del anciano de los días. Nuestro Padre que está en secreto. Cada uno de nosotros tiene su Padre particular, individual. Hay tantos padres en el cielo cuanto gentes en la tierra, y aún más. Cada uno de nosotros tiene el suyo. Obviamente, nadie será capaz de ver al Padre y de platicar cara a cara sin morir. Es decir, primero tiene que morir el ego, no el cuerpo, sino el ego, para tener luego la dicha de ver al Padre y de platicar con Él frente a frente. De lo contrario, no sería posible. O por lo menos que si no ha alcanzado todavía el iniciado a morir totalmente, por lo menos que haya muerto si quiere un 90% para poder tener la dicha de ver al Padre y de platicar con Él cara a cara, personalmente. Él es la bondad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. Sí, pues, este es el árbol de la vida, los 10 sefirotes de la cábala hebraica. El Hijo del Hombre está en el sefirot de Tiferet. Ahí es donde está el Hijo del Hombre. Si miramos al Tiferet, vemos que es el quinto de los sefirotes. Es decir, está entre la mitad de los sefirotes de arriba y de los de abajo. Él quiere, como Hijo del Hombre que es, en el alma humana tendrá que expresarse. Y tendrá que reunir a los sefirotes de abajo y a los de arriba. Integrarlos en sí mismos para transformarse realmente en el Adán carnal. Es decir, en el Adán celeste, en el Adán solar. Cuando eso se haga, estaremos perfectos, convertidos en dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Pero si en el Cristo le viene a manifestarse el Tiferet, no sería posible llegar a tan tremendas alturas. El Señor es pues fundamental para la gran obra. Él es el magnes interior de la alquimia. Comprendiendo pues el árbol de la vida, sabemos lo que es también el Hijo del Hombre, tal como figura en la Biblia. Pero no podríamos saber qué es el Hijo del Hombre si nosotros no estudiamos el árbol de la vida en el Zohar. Por ejemplo, se habla en las Sagradas Escrituras por ahí, parece que es no recuerdo exactamente qué punto, del Hijo del Hombre. Dice que aquel que negare al Hijo del Hombre, ese es anticristo. Obviamente que sí es. Porque el que niega al Hijo del Hombre, expresándose aquí en Tiferet, o sea, al alma humana, que lo niegue en su expresión como alma humana, aquel materialista que niega al alma humana, que priva al ser humano de la posibilidad de tener alma humana, aquel como un Carlos Marx, con su dialéctica materialista le quita a la humanidad los valores eternos. Obviamente se convierte en anticristo, porque si Cristo se expresa a través del Tiferet, el que se manifiesta en contra del Tiferet, el alma humana o principio causal, el que niegue esa alma, el materialista es anticristo. De manera que el anticristo de la falsa ciencia, este parche, actualmente vive sobre la faz de la tierra. Todos esos científicos ateos enemigos del Eterno, anticristos son, en un 100%, puesto que niegan al Hijo del Hombre.
Reflexionemos en toda esta cuestión, mis queridos hermanos, para que vayamos entendiendo lo que es el Cristo íntimo y la Navidad del corazón. Buda y Jesús, o Buda y el Cristo, se complementan dentro de nosotros mismos. Les narraba yo a ustedes alguna vez el caso, un caso insólito. Alguna vez y por ahí dentro de un templo budista en el Japón. Hablé algo ante la congregación sobre el Cristo. Se produjo naturalmente un rumor entre todos los monjes, puesto que estaba yo en pleno monasterio budista. De hecho, los monjes se dirigieron al maestro y le contaron que un hombre estaba hablando a favor de Cristo. Yo esperaba que aquel monje viniera furioso, con palos, no sabe qué más. No, pero afortunadamente nada sucedió. Me dijo, ¿cómo es que usted aquí en un templo budista habla a favor del Cristo? Explique. Entonces le respondo, con el profundo respeto que esta congregación merece, me permito decirles que el Cristo y el Buda se complementan. Entonces bien, por asombro, y aquel maestro asintió así y dijo, así es, Cristo y Buda se complementan. Y lo afirmó ante todos los monjes. Luego me habló con un koan para darme a entender que el Cristo y el Buda son dos factores íntimos que uno lleva en su interior. Hizo traer un hilo con el cual me ligó primero el dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo. Yo entendí el koan, porque estoy acostumbrado a la dialéctica de la conciencia. Quiso decirme con eso que el Cristo y el Buda están ligados dentro de nosotros mismos. Son dos aspectos de nuestro mismo ser. Y esto se los puedo a ustedes explicar, mejor dicho, explicar a la luz precisamente del árbol de la vida. El Buda, naturalmente, está formado por estos dos principios, el Buda. Chesen y Geburah. En lenguaje rigurosamente teosófico diríamos Atma Buddhi. Ese es el Buda, o Buda interior. Y en cuanto al Cristo, veámoslo aquí en Chomaj. El Cristo, de manera que el Cristo, a través del linaje, que es el sexo, viene a quedar conectado con el Buda, que es Chesen Geburah. Partes de nuestro propio ser, Cristo y Buda. Entonces, el porvenir esotérico religioso de la humanidad en el mañana tendrá indudablemente lo mejor del esoterismo crístico y lo mejor del esoterismo budista. Es decir, el esoterismo budista y el esoterismo crístico tienen que integrarse, fusionarse. Son dos partes de nuestro propio ser. Gautama, el Buda Sakyamuni, vino a enseñarnos realmente la doctrina de Chesen Geburah, es decir, la doctrina del íntimo, la doctrina del Buda interior. Y en cuanto al Yechua Benpandira, vino a enseñarnos la doctrina del Cristo. Chomaj, que es el Cristo, vino a enseñarnos esa doctrina para el alma humana, la doctrina del Tigre, la doctrina del Cristo íntimo. La doctrina del Cristo íntimo. Gautama nos trajo la doctrina del Buda íntimo y Jesús de Nazaret nos trajo la doctrina del Cristo íntimo.
Cada uno de ellos nos trajo algún mensaje de nuestro proceso. Si pues Cristo y Buda se complementan, están dentro de nosotros. Eso es obvio. Entendidas estas cuestiones, mis queridos hermanos, bien vale la pena pues, trabajar por llegar a uno algún día a recibir la iniciación en nuestra, es decir, la iniciación del diferente, la Navidad del corazón. Ahora me voy a limitar a contestar preguntas. Cada uno de ustedes puede preguntar con la más entera libertad. Lo que no hayan entendido, pregunten y yo les voy a explicar. A ver. ¿Por qué sentirías un centésimo? ¿Un qué? Un centésimo. Un centésimo. Viene siendo que uno tenga solución. Pues la gente suma y resta tanto, ¿no? Pero realmente si coge el centésimo 1 más 0 da 1. El nombre del eterno Dios vive, el desconocido. Obviamente, no podemos nosotros representar al Dios de Guatemala. Hay dos unidades. La primera es la unidad inmanifestada. La llamaríamos nosotros así. Elohim. La divinidad incognoscible. El hombre misericordioso. La infinitud que todo lo sustenta. No se puede burlar, no se puede simbolizar, no se puede alegorizar ni hacer imagen de él. A él se refirió Moisés cuando dijo que no podíamos usar imágenes ni símbolos, pero fue para simbolizarlo a él. ¿Cómo vamos a simbolizar a la divinidad inmanifestada? Incognoscible, ¿de qué modo? ¿De qué manera? Sí es incognoscible. Pero a la segunda unidad sí se le puede alegorizar. Elohim es la segunda unidad. Elohim no es un sujeto, como creen muchos. Es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es una palabra. Es que yo leí esto, que nada más saben 91 nombres de Dios, en diferentes religiones, y que uno no se lo sabe, que lo sabe es la, sería la piedra filosofal. Pues son, dijéramos, cuestiones, dijéramos, de tipo meramente intelectual. Que en realidad, de verdad, el verdadero nombre secreto de la divinidad lo tiene cada cual en su profundo. Y en ese caso no sería un nombre, sino un millón. ¿No? Cada cual tiene un nombre secreto de la divinidad en su interior. Porque Dios hay que buscarlo dentro de nuestro interior. Por ejemplo, mi nombre interior profundo, Samael Aumbeor. Lo uso y es lo único que uso. Un nombre profano no lo uso. ¿Por qué? Porque el nombre de quien está cumpliendo la misión, o quien está entregando las enseñanzas a la humanidad, es mi Dios interior profundo. Luego él es el que tiene el derecho pues, a firmar los libros con su nombre, no mi persona, nada. A Elohim es el incognoscible, Elohim del ejército de la palabra. Está bien, pero Elohim en sí mismo es una palabra pluralizada.
es una palabra, dijéramos, masculina, con digo, femenina pluralizada con un terminal masculino. Significa diosas y dioses. Una religión sin diosas, por ejemplo, es una religión que está a mitad del ateísmo materialista, puesto que ha suprimido la mitad de la divinidad. Diosas y dioses. Eso significa Elohim, o mejor dijéramos Elohim, porque la H se pronuncia como J. Estos Elohim tienen, como quiera que tienen sus dos principios, su alma espiritual, que es femenina, y su alma humana, que es masculina, son divinos andróginos, son diosas y dioses a la vez. El ejército de la creación, el demiurgo arquitecto. Bien. Y en cuanto a Elohim es diferente. A Elohim es el innominado. Pero todo lo que surge, lo que viene a la existencia, surge de Elohim, o sea, la unidad creadora. Y surge por conjugación definitiva del azufre y del mercurio. Por eso se dice que el sol es su padre, que la luna es su madre, que el viento le llevó en su vientre y que la tierra fue su nodriza. Bien, de manera que entonces distingamos entre Elohim y Elohim. En el mundo de Elohim, cada cual tiene su nombre esotérico. Y Elohim, o sea, el ejército de la palabra, al fin, al llegar a la noche cósmica, tendrá que absorberse en el seno del eterno Padre Cósmico. Elohim. ¿Hay alguna otra pregunta? El absoluto crea la dualidad. ¿Cómo se crea ahí la Trinidad? Bueno, el absoluto en sí mismo, o sea, Elohim, el eterno Padre Cósmico común, no es el que viene a crear la dualidad. No digamos que él no medite la creación del cosmos. Puede meditar hasta ahí. Pero quien ya viene a crear la dualidad es la segunda unidad, Elohim, o la unidad manifestada. La crea, dijéramos, por conjugación del azufre y del mercurio. Entonces, del azufre y del mercurio devienen todo lo que es así, ese azufre y mercurio en sí mismo ya es la dualidad. Creada naturalmente de la segunda unidad, no de la primera unidad. La Trinidad emana de la... En cuanto a la Trinidad propiamente dicha, pues esta misma se manifiesta ya con la segunda unidad. Porque más allá del anciano de los días, el viejo de los siglos, que es el décimo de los sexos, encontramos nosotros a la Ein Sof Aur, que es el sagrado sol absoluto. Y muchísimo más allá de la Ein Sof Aur encontramos nosotros a la Ein Sof, que es, dijéramos, el segundo círculo del absoluto. Y mucho más allá está el Ain, el absoluto inmanifestado. Pero realmente, lo que hay más allá de ahí, lo que se esconde tras ahí, o sea, el eterno Padre Cósmico, no podría jamás crear la Trinidad, ¿no? Durante la manifestación de la Ein Sof, se viene el desdoblamiento en la Ein Sof Aur, y luego, en la Ein Sof y luego en la Ein Sof Aur. Entonces aparece el sagrado sol absoluto. Y del sagrado sol absoluto emana el santísimo Okidanoj, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. El santísimo Okidanoj es también mencionado por la Blavatsky por el nombre del gran aliento. Del gran aliento a su vez surge la Trinidad, el santo Triamatzikamno.
O sea, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El santísimo Oquidano, aunque penetre en los mundos, no queda involucrado en los mismos. Y para poder crear, tiene que desdoblarse los tres elementos fundamentales, que son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Así es como surge la Trinidad, que Jehová y una Padre, Hijo y Espíritu Santo, positivo, negativo, ¿no? Pero esa Trinidad emana del Santísimo Cuidador. El Santísimo Cuidador emana del Sagrado Sol Absoluto. No emana directamente de la unidad inmanifestada, sino de la unidad ya manifestada. Así hay que entender. ¿Alguna otra pregunta, hermano? A ver. Bueno, tú estás partiendo de un Dios antropomorfo. Ese Dios de que tú estás partiendo no existe. ¿A cuál Dios te refieres? A ese monigote que pintan algunas sectas muertas. Eso no tiene existencia, eso es una fantasía, ¿no? Pensemos nosotros en la unidad manifestada. Es el ejército de la palabra. El ejército de la palabra, tú misma formas parte de ese ejército. La parte superior tuya en el árbol de la vida es el Keter de la cábala hebraica, o partícula divinal en ti. Es un fragmento, pues, de la gran unidad manifestada, que no es un individuo ni tiene cabeza ni pies, sino el océano coesencial con el espacio, la vida libre, el movimiento. Esa unidad manifestada a su vez deviene de la inmanifestada. La inmanifestada no tiene fin. ¿Tú le podrías poner un fin al espacio? Pues es el espacio mismo. ¿Dónde vas tú a marcar un fin al espacio? De manera que si pensamos así, entenderás mejor. Pero si me hablas de un Dios allá, un caballero con una barba hasta el ombligo, sentado en un trono de blasfemia, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, pues francamente no te lo acepto. A ese chico, con relación a ese, sí podrías decir con el tiene que monitor. Claro está, a conocerlo, ¿no? Un tiranuelo así, había que agarrarlo de acá, de las barbas, ¿no? Ese no existe, ese es una fantasía. Hay que empezar por comprender que nosotros somos tan solo, en el fondo ya más profundo de nuestro ser, somos partículas del gran océano de la vida y de la otra. Y eso es todo. Así sí se debe entender a Dios. De ese modo, no en forma antropomórfica. El antropomorfismo ese ha causado muchos daños. Muchos rusos, algunos de esos astronautas rusos, precisamente que navegaron allá en el espacio, en los famosos cohetes, Apolo, los famosos cohetes rusos, dijeron: ¿dónde está Dios? No le hemos encontrado por aquí, por ninguna parte. ¿Por qué? Pues se le enseñó a la humanidad esa idolatría. Se le enseñó que Dios es un caballero por allá, sentado en un trono de tiranía. ¿En cuál espacio? ¿Alguna otra pregunta más? Habló de los tres reyes magos que simbolizaban tres aspectos, tres fases de la obra, de diferente color. Dijo primero el negro, ¿verdad? Luego el blanco, y luego el amarillo, y después estaba la corona de púrpura. El manto de Jesús. Es que Nicolás Flamel nada más habla de tres colores, o sea, el negro, el blanco y el rojo. Dice eso que lo diga. Centimorgios dice otra cosa. Y en cuanto a Raimundo Lulio, yo por mi parte acepto los cuatro colores fundamentales por experiencia directa. Porque el primero es el negro, corresponde a Saturno, fuerte. Cuando uno está eliminando, por ejemplo, supongamos del cuerpo astral, eliminando lo que no sirve de su cuerpo, el mercurio seco, los yoes. El segundo color es el blanco, cuando ya uno ha logrado blanquear ese cuerpo por haber eliminado los yoes. El tercero, el amarillo, ya recibe uno la túnica amarilla, ya esperanza, se está para terminar la gran obra. El cuarto
Está púrpura, cuando ya aquel cuerpo astral se ha convertido en un vehículo de oro puro. Así pues, los colores fundamentales, dígalo Nicolás Flamel, no lo diga, son los 4: negro, blanco, amarillo y rojo. También serán las cuatro rosas herméticas. Bueno, también se le puede simbolizar con 4 rosas herméticas. Así es. Se le podría simbolizar también con el trébol de 4 hojas. Pero obviamente en el Evangelio está muy bien simbolizado con los 3 reyes magos. Por último llevan ellos la púrpura, está el 4º color, púrpura de los reyes. Y al fin y al cabo, en síntesis, toda la gran obra que un hombre tiene que realizar para llegar de verdad a poseer la piedra filosofal pasa por esos 4 colores. Se alegorizan siempre con el cuerpo negro de Saturno, que es la muerte, con la paloma blanca, el Espíritu Santo, con el águila amarilla y con el faisán rojo. ¿Y eso está escrito en hebreo? ¿Cómo? Esos nombres son en hebreo. Ahí están en hebreo. Son los mismos mundos o regiones de que hablan los teósofos, de que hablan las escuelas pseudo-rosacrucistas, de que hablan las escuelas yoguistas, de que hablan las escuelas de Japón, etcétera, etcétera, lamas, etcétera. Pero aquí están ya, a la luz del árbol de la vida. Hay 2 árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el sexo, y el otro, este árbol, ¿sí?, de la vida. Y ambos árboles hasta comparten sus raíces. De manera que uno no podría subir por estas gradas del árbol de la vida, por estas ramas del gran árbol, sino trabajar de verdad disolviendo el ego y en general con el árbol del sexo, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Son los 2 árboles, ambos comparten sus raíces, son los 2 grandes árboles. ¿Alguno otro tiene algo? Habla, ¿Qué simbolismo puede tener el jaguar? ¿Jaguar? Sí. Pues tiene un simbolismo muy precioso. Lucifer Chava. Lucifer, es precioso Lucifer. Bueno, sí, Lucifer representa es una reflexión del logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ahí viene también la cuestión del antropomorfismo. Muchos piensan, así como pintan a un dios allá terrible, en un trono de tiranía, también nos ponen un diablo espantoso sentado allá en un trono infernal con un tenedor grandote aquí en la diestra, unas alas horribles, dominando el mundo. Bueno, eso está equivocado. La cruda realidad de los hechos es que toda luz produce su sombra. Veamos el sol nos da la vida. En este momento nosotros estamos del lado oscuro y el sol está alumbrando el otro lado de la tierra. De día el sol alumbra una parte, del otro lado está la oscuridad, por contraste. Por contraste, en este momento estamos nosotros aquí de noche, en Japón está en día, por contraste. En pleno mediodía se forman las sombras debajo de los árboles. Si nosotros levantamos una mano así, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Ah? Sí. No es muy bonito con esto, ¿verdad? Véanlo, obsérvenlo. El diablo. Este símbolo es muy bonito. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero reflejado en la pared, ¿cómo les parece? Sí, claro, es el diablo. De manera que Lucifer no es más que la sombra de Dios, la sombra del logos dentro de nosotros. Por hecho, nuestro logos interior profundo, el Cristo íntimo, proyecta su sombra dentro de nosotros. Y esa sombra es útil, la necesitamos.
Léanse ustedes la Divina Comedia del Dante y vean ustedes cómo Virgilio y Dante bajaron por la escalera de Lucifer. Cada pelo de la escalera del cuerpo de Lucifer parecía una viga, por ahí iban bajando y por ahí subieron también hasta llegar arriba donde está el Gólgota. Eso es simbólico. Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. El Cristo se disfraza de Lucifer para servirnos de escalera y sacarnos del abismo, llevarnos a la luz. ¿Verdad que hay que mirar a Lucifer ahora desde un punto de vista nuevo? Este Lucifer realmente es más que la reflexión de Dios dentro de nosotros mismos, su sombra, y útil además. Dan impulso sexual. Ese impulso es rebelde de por sí, es por luciférico. Si uno es capaz de controlar ese impulso animal, entonces transmuta el esperma en energía, comienza la gran obra y le gana una batalla a Lucifer. Cada vez que uno logra pues, dominar el impulso animal, sube un peldaño por la escala de Lucifer. Y así va uno subiendo de peldaño en peldaño hasta que salga arriba, ¿no? Autorrealizado y perfecto. De manera que Lucifer le sirve a uno de escalera para subir. Y viceversa, si uno quiere bajar, no queda más remedio que bajar por la escalera de Lucifer. En cuanto al tigre, Chorot, Lucifer, es el símbolo precisamente de Lucifer, el agua. Así empiezan los caballeros tigres, son hombres que estaban luchando precisamente por su autorrealización, luchando contra la lengua animal. Originalmente los caballeros tigres fueron iniciados. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Pues el simbolismo de la estrella está claro y vivo. Obviamente, este triángulo representa al azufre y el otro al mercurio. El mercurio. Este triángulo representa al mercurio. Incuestionablemente el azufre es el fuego sagrado y uno tiene que despertar en su organismo. Y el mercurio está formado por la transmutación de las secreciones sexuales. Esta se convierte en energía y esa energía es el mercurio. Y toda la gran obra hay que hacerla a base de azufre y de mercurio. Sin el azufre y el mercurio no se consigue realizar la gran obra. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora, sí, perdón que le interrumpa, es que ellos no están en ese movimiento y entonces traen otra, por eso no saben qué es el arcano, ellos no saben qué es el arcano. Bueno, tendríamos que explicarlo, tendría que estudiar las obras y pasar por sucesivas explicaciones para poder llegar a entender esto. Yo más o menos lo entiendo. ¿Ah? ¿Cómo? Yo más o menos lo entiendo. Mejor. Aquí vemos pues que la estrella de Salomón habla por sí sola, tiene 6 puntas que son masculinas. Y las 6 ondas entradas entre punta y punta son femeninas. Total se descomponen en 12 rayos. Esos 12 rayos a su vez vienen a cristalizar en las 12 constelaciones del zodiaco. Es el símbolo del Logos, la estrella de Salomón, rey. Y la misma piedra filosofal viene a ser una mezcla pues, de azufre y mercurio, sal, es salina. Y ahí en sí misma contiene al azufre y al mercurio. De manera que todo el trabajo de la gran obra se fundamenta en el azufre y en el mercurio. Los cuerpos existenciales superiores del ser hay que crearlos. Y se crean mediante la transmutación sexual, transmutando, sublimando la energía creadora, viene uno a dar origen al mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio, a su vez, integrado con el azufre, sirve de fundamento para crear los cuerpos astral, mental y causal. Quien llegue a poseer tales cuerpos recibe sus principios anímicos y espirituales y se convierte en un hombre verdadero.
Ahora, llevar tales vehículos a la perfección es posible con la ayuda del magnes interior, es decir, con la ayuda del Cristo íntimo. Para recibir esa ayuda extra se hace necesario pasar por la iniciación venusta, o sea, la iniciación de Tiferet. Quien no recibe la iniciación venusta, pues tampoco puede encarnar al Cristo íntimo. Lo fundamental en la vida es llegar a encarnarlo. Escrito está, al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Cómo se logra? Digo, ¿cómo se logra saber o empezar a conocer la iniciación? Para llegar a la iniciación venusta, pues tiene uno que pasar antes por las iniciaciones superiores. Tiene uno que haber pasado por todas las 5 grandes iniciaciones del fuego. Solo quien ha pasado por las 5 grandes iniciaciones del fuego logra, al fin y al cabo, recibir la iniciación venusta. Es una iniciación muy exigente, pero obviamente, pues, si uno se lo propone a la larga, puede lograrlo. En todo caso, esto se va realizando de forma gradual. Tiene uno que empezar por el principio, por ser un buen discípulo, antes de poder aspirar a ser un maestro. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver, que no quede ninguno con las dudas. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Eso sí, los que tengan que preguntar, pregunten antes de que cerremos este. Bueno, damos por terminada esta plática y quedan invitados, como siempre, a seguir aquí asistiendo, concurriendo para recibir las enseñanzas esotéricas. Quienes no habían venido antes, de hecho, están invitados a estos estudios. Bien vale la pena conocer el camino que ha de llevarle a uno a la autorrealización íntima del ser. A nosotros lo único que nos interesa es la autorrealización íntima del ser, nada más nos interesa. Aquí no buscamos nada más ni queremos nada más. La autorrealización, vamos a eso. El que quiera autorrealizarse, pues, estudia a fondo pues todo el cuerpo de doctrina y entre por la práctica. Bueno, hemos terminado pues con esta parte. Paz y